Hice que dos hombres pelearan por mí, pero terminaron siendo amigos y destruyeron mi vida. Mi hermana Daniela me dejó una frase grabada en la piel, como si fuera un tatuaje invisible que no deja de doler. Así como los hombres suelen usarnos, también una mujer puede usar a los hombres. Y como la universitaria rebelde que fue en su tiempo, lo resumía en una fórmula tan simple como provocadora, uno para gastar y otro para el placer. No me vengan con moralinas baratas. De verdad. Estamos en pleno siglo XXI. Ya no vivimos en esos tiempos en los que una mujer tenía que quedarse con el primer tipo que le prestara atención y callarse la boca. ¿Quieren jugar a la fidelidad ciega? Háganlo ustedes, pero no me arrastren conmigo. Yo tengo mi manera de vivir, y si no les gusta, pueden seguir leyendo igual. No estoy aquí para pedir permiso. Mi última relación no terminó bien, mis padres me castigaron como si todavía tuviera 15 años, pero estoy convencida de que esa historia no fue un final. Al contrario, apenas estoy empezando. Ni siquiera cumplo 22. Todavía me queda mucho por probar, por explorar, por vivir. Si Daniela me enseñó algo, además de esa frase cargada de cinismo y sabiduría, fue que uno no se rinde fácil. Si no funcionó aquí, funcionará en otro lado. Y antes de que me juzguen, quiero contar cómo sucedió todo, para que vean lo patético que puede llegar a ser ese club de perdedores que se hacen llamar hombres. La inmadurez que demuestran da risa o ganas de llorar, depende de la mirada. Como dije, uno para el gasto y otro para el placer. ¿Quiénes eran los míos? Bueno, el del gasto era Javier. Y cuando digo el del gasto no me refiero a que me mantuviera. Nada que ver. Simplemente era el chico que mis papás conocían y aprobaban. El que traía flores, el que se acordaba de las fechas importantes, el que tenía un plan de vida como adulto responsable que sabe hacia dónde va. Javier estudiaba ingeniería, ya trabajaba medio tiempo y tenía coche. Era, básicamente, estabilidad. Un hombre que podía aparecer en una reunión familiar sin que nadie pusiera mala cara. Mi mamá hasta decía que tenía buenas maneras y que ya era tiempo de que sentara cabeza. Yo me hacía la sorda, pero admito que tener el visto bueno de los padres simplifica bastante las cosas. Por eso, Javier era, para todos los efectos, mi relación oficial. Y luego estaba Álvaro. Ah, Álvaro. Yo siempre he sido alguien alegre, inquieta. Me gusta la estética, lo interesante, lo distinto. Y Álvaro era eso, ese chico silencioso, medio fantasma, al que nadie prestaba atención. Cabello negro cayéndole sobre media cara, audífonos a todas horas, ropa oscura y cero ganas de socializar. Pero algo en él me atrapó. No sé si fue su mirada, su aislamiento o simplemente el reto que representaba. Decidí que sería mi proyecto personal. Poco a poco me fui metiendo en su espacio. Le hablaba, lo escuchaba, lo animaba a cambiar pequeños detalles. No le impuse nada, simplemente le hice ver que detrás de esa muralla de apatía había alguien valioso. Y no me equivoqué. Debajo de esa melena desordenada y de su aire distante, estaba un chico increíblemente atractivo. Solo necesitaba que alguien le diera un empujón, y yo lo hice. Álvaro me adoraba. Me escuchaba, me quería, me deseaba. Despertaba en mí esa chispa adolescente que Javier, con toda su perfección de manual, nunca me daba. Así que, sí, Álvaro era el placer. Y antes de que alguien levante la ceja, no era tan descuidada. Tenía todo bajo control. Ellos estudiaban en la misma universidad, pero en facultades distintas y hasta en sedes separadas. La probabilidad de que se cruzaran era mínima. Mientras yo llevara bien mis horarios y cuidara mis mentiras, todo marchaba perfecto. Y así fue, hasta que me entró la picazón. No sé si fue un capricho, una fantasía o pura soberbia, pero empecé a sentir la necesidad de verlos enfrentados por mí. Como en las novelas, como en esas historias que te hacen sentir tan deseada que los demás se destrozan por tenerte. No me juzguen, todos hemos tenido delirios de grandeza alguna vez. Y entonces planeé todo. Primero fui con Javier. Le dije que había un tipo en la facultad que me acosaba, que me seguía, que me decía cosas horribles. Exageré lo suficiente para sonar creíble, sin pasarme. Y después solté la bomba, que ese tipo había empezado a presumir que andaba conmigo, que se lo contaba a otros, cuando en realidad ni siquiera le hablaba. Como era de esperar, Javier reaccionó indignado. Me abrazó, me dijo que nadie me iba a hacer sentir incómoda y que si volvía a ver a ese sujeto, lo iba a poner en su lugar. Perfecto. Luego fui con Álvaro. Le repetí una versión parecida, que había un imbécil obsesionado conmigo, que decía que tenía fotos nuestras, que quería convencer a todos de que estábamos juntos. Álvaro también me creyó. Me miró con esos ojos oscuros, mezcla de ternura y rabia, y me prometió que si se lo cruzaba, iba a detenerlo. Los dos estaban listos. Cada uno pensaba que alguien me acosaba. Cada uno creía que debía defenderme. Solo faltaba lo último, provocar el encuentro. Le dije a Javier que el acosador tenía clases los miércoles por la mañana en mi facultad. Que me sentía más tranquila si él me acompañaba. Le inventé detalles, un nombre falso, todo para que la escena quedara perfectamente montada. Con Álvaro hice lo mismo, pero con otro matiz. Le dije que ese miércoles estaría sola, que tenía miedo y que me haría bien contar con alguien cerca para sentirme protegida si las cosas se salían de control. El miércoles llegó. Y con él, mi gran espectáculo. Los dos aparecieron casi al mismo tiempo. Cuando se vieron frente a frente, se quedaron congelados, con esa expresión de ¿qué haces tú aquí?
Yo fingí sorpresa, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Me puse entre ellos, traté de actuar confundida, pero la tensión creció demasiado rápido. Álvaro dio un paso hacia Javier y preguntó quién era. Javier, firme, respondió que era su novio. Álvaro frunció el ceño y dijo que era mentira. La voz de ambos subió de tono. Yo, en el fondo, estaba fascinada. Nunca antes habían peleado por mí. Era como ser el centro del universo, dos hombres dispuestos a enfrentarse por mi amor, por mi atención, por mi cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de cumplirse mi fantasía, alguien intervino. Del otro extremo del pasillo se acercaba un grupo de chicos. No eran profesores ni guardias, pero todos se hicieron a un lado al verlos llegar. El que iba al frente destacaba, alto, con camiseta negra deportiva, rostro serio y una mirada que imponía. Lo reconocí de inmediato. Había escuchado hablar de él, aunque nunca lo había visto tan cerca. En los pasillos lo llamaban con respeto o burla, según quien hablara. Decían que era el líder de un grupo que se juntaba de noche a jugar fútbol, pero no cualquier fútbol, un club extraño al que algunos llamaban el de los osados, otros simplemente el lugar donde los hombres se curan de sus locuras. Yo siempre pensé que era una exageración. Ese chico, Rubén, se plantó entre Javier y Álvaro. No los empujó, no levantó la voz. Solo su presencia bastó para que se detuvieran un instante. Pero ellos no lo tomaron bien. ¿Y tú qué? Y le soltó Javier. Aléjate, esto no es asunto tuyo. Y no vine a pelear, respondió Rubén, tranquilo. Vine a evitar que hagan el ridículo. Álvaro dio un paso al frente, desafiante. ¿Qué dijiste? Que están cayendo en una trampa, dijo él, mirándolos fijo. ¿No lo notan? Ella los está manipulando. Les contó la misma historia, que alguien la acosaba, que alguien la hacía sentir insegura. Y cada uno de ustedes pensó que el otro era ese tipo. Los dos me miraron, confusos. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Javier, tenso. Porque no son los primeros ni van a ser los últimos, respondió Rubén. Esto ya lo hemos visto antes. Un día estás con alguien que parece perfecta y al siguiente te estás peleando en la puerta de la universidad sin saber por qué. Les vendió el mismo cuento. Señaló a Javier, a ti te dijo que él la hostigaba. Luego a Álvaro, y a ti que él la controlaba. ¿Van a negarlo? Ninguno respondió. Rubén los miró con calma. Esto no se trata de ustedes. Se trata de ella. De su ego. De su historia. Para que después diga dos hombres pelearon por mí. Pero no vale la pena. Si quieren desahogar la rabia, háganlo esta noche en la cancha. Dos equipos, un balón, y ahí termina todo. Yo traté de intervenir, de desacreditarlo. No le crean. Ese tipo se lo inventa todo. Pero ellos ya no me miraban. Solo se miraban entre sí. Álvaro bajó la vista. Javier apretó la mandíbula como conteniéndose. Rubén dio media vuelta para irse, y entonces Javier habló. Dime dónde y a qué hora. Rubén ni dudó. 10 de la noche. La cancha del fondo, la que no tiene luces. Nosotros llevamos las nuestras. Ahí estaremos, respondió Álvaro, sin titubear. Y así, en cuestión de segundos, mi plan se había desmoronado. En lugar de pelear por mí, se estaban citando para jugar un maldito partido de fútbol. Me quedé allí parada, como una idiota, sin entender en qué momento había perdido el control. Esa noche no podía quedarme quieta. Estaba furiosa. No podía creer que me hubieran dejado de lado, que le hubieran creído a ese imbécil. Les escribí a los dos. A Javier le mandé mensajes dulces, rogándole que no creyera esas tonterías. Le dije que todo era una mentira para separarnos. A Álvaro le escribí más directa, asegurándole que Rubén era un loco que inventaba historias para sentirse importante. Ninguno respondió. Me dejaron en visto, como si ya no existiera. Sentí una mezcla de rabia y humillación imposible de tragar. ¿Cómo podían tomar en serio semejante tontería? ¿Quién, en su sano juicio, se reúne a las 10 de la noche en una cancha apagada para resolver algo con un balón? Me parecía ridículo, pero dolía más que me ignoraran. Y entonces tomé una decisión, si iban a hacerlo, yo iba a estar ahí. Esa noche me presenté puntual, con la intención de dejar claro que yo no me escondía, que no me intimidaban sus jueguitos machistas. La cancha estaba en la parte trasera del campus, casi siempre oscura salvo por un par de postes de luz viejos. Desde lejos vi que ya había más de una docena de chicos. Algunos calentaban, otros charlaban y reían como si se conocieran de toda la vida. Y ahí estaban ellos, Javier y Álvaro, cada uno en una esquina, vestidos con camisetas diferentes, listos para enfrentarse. Me quedé paralizada unos segundos. ¿De verdad iban a hacer esa estupidez? Sí. Lo estaban tomando en serio. En el centro estaba Rubén, ese tipo al que ni siquiera sabía cómo había terminado dándole tanta autoridad. Parecía un árbitro improvisado, pero todos lo respetaban. Les daba indicaciones, hablaba del espíritu del club, decía que allí no había enemigos, solo hombres que necesitaban entenderse. Para mí, era un sermón absurdo. Una payasada. Me quedé tras la reja observando cómo empezaban a elegir equipos. Se llamaban por apodos, se golpeaban el pecho, se aplaudían como si fuera un ritual. Javier y Álvaro ni siquiera me miraron. Era como si no existiera.
El partido arrancó con una intensidad que no esperaba. Gritos, carreras, empujones, choques de hombro. No era un juego cualquiera, era como si descargaran todo lo que llevaban dentro. Y aunque me costaba admitirlo, por un instante pensé que lo estaban disfrutando. Como si ese espacio ridículo, ese círculo masculino, les diera un respiro de todo lo demás. Duró casi media hora y terminó en empate. Yo esperaba que, al menos, se insultaran, que quedara una chispa de rivalidad. Pero no. Lo que vi fue aún peor. Al final, Javier se limpió el sudor de la frente, Álvaro sonrió de lado y se dieron la mano. Incluso se abrazaron entre risas. Me hervía la sangre. Tanto esfuerzo, tantas mentiras, para que lo resolvieran con un empate y una carcajada. No lo soporté más. Empujé la reja y entré a la cancha. Ya basta de esta estupidez. Grité. Todos se giraron hacia mí. Algunos se rieron, otros me miraron con indiferencia. Rubén se plantó frente a mí, bloqueándome el paso. Ya es suficiente, me dijo, sereno. ¿Suficiente? ¿Qué sabes tú de suficiente? Le solté, llena de rabia. ¿Cómo supiste lo que yo planeaba? Nadie más lo sabía. Él me miró con una calma que me resultaba insoportable. Lo sé todo de este mundo, sobre todo de mujeres como tú. Me reí con desprecio. Ah, sí. ¿Y qué sabes tú? Que no eres la primera ni la última. Y si sigues los pasos de tu hermana, vas a acabar peor, respondió sin titubear. Sus palabras me helaron. ¿Y qué tiene que ver Daniela en esto? Rubén me sostuvo la mirada. ¿De verdad crees que a tu hermana le fue bien después de la universidad? No. Tus padres lo saben, aunque no te lo digan. Se fue del país no porque triunfara, sino porque se metió en un escándalo igual al tuyo. La ayudaron a largarse porque los padres de los chicos implicados querían destrozarla. Ahora vive escondida. Es un fracaso, aunque tú no quieras verlo. Me quedé sin palabras. No sabía si mentía o si realmente sabía algo que yo ignoraba, pero algo en su tono me revolvió el estómago. Mientes, atiné a decir, aunque ni yo misma sonaba convencida. No necesito mentir, replicó él. Todavía eres joven. No sigas por ese camino. Nadie gana en este juego. Se giró para irse, pero antes se detuvo. Casi lo olvido. Tengo un mensaje de Javier y Álvaro. Lo miré con los ojos abiertos de par en par. Dijeron, nos haremos cargo de ti. Y se marchó. Los demás también se fueron poco a poco, bromeando entre ellos, como si acabaran de salir del cine. Yo me quedé sola, en medio de esa cancha vacía, sin saber si esas palabras eran una amenaza o una burla. Lo que sí sabía era que todo se me había derrumbado. Javier, el novio perfecto que mis padres adoraban, me había dado la espalda. Álvaro, mi proyecto personal, el que yo había rescatado, también me había abandonado como si nunca hubiera existido. Sentí rabia, vergüenza y un vacío que no quería admitir. Volví a casa en silencio, con la garganta apretada. Al día siguiente me levanté tarde, con la cabeza pesada y la sensación de haber tenido una pesadilla. Bajé medio dormida a la sala y escuché voces en el comedor. Cuando me asomé, casi me caigo de espaldas, Javier estaba sentado con mis padres. Conversaban en serio, como si estuvieran en una reunión importante. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero al entrar, el silencio fue inmediato. Mis padres lo miraban con rostros preocupados. Javier se levantó despacio, sin mirarme. Ya les dije lo que tenían que saber, dijo con voz seca. Lo siento, pero alguien tenía que hacerlo. Mi madre se quedó callada, con los labios apretados. Mi padre, con el ceño fruncido, lo acompañó a la puerta. Yo corrí tras ellos, desesperada. No le crean. Supliqué. Está mintiendo, solo quiere arruinarme. Nadie me contestó. Ni una palabra. Javier salió de la casa, y mis padres cerraron la puerta detrás de él. Se quedaron mirándome como si no me reconocieran, como si delante de ellos hubiera una desconocida. Mi madre habló primero, con una frialdad que me desgarró. Y no vamos a permitir que repitas la historia de tu hermana. Fallamos con Daniela, pero contigo aún estamos a tiempo. Mi padre agregó, tajante. Ya fue suficiente vergüenza con una hija. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras te conviertes en otro desastre. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, me dictaron sentencia. Se acababa la tarjeta, se acababa la mesada. Me darían techo y comida, nada más. Tendría que trabajar en la empresa de mi madre para pagar mis estudios. Y si fallaba un semestre más, me sacarían de la universidad. Según ellos, era la única forma de que entendiera lo que era el valor del esfuerzo. Yo no podía creer lo que escuchaba. Pregunté qué había hecho exactamente Daniela, porque para mí siempre había sido un ejemplo, la hermana que viajó al extranjero, la que supuestamente tenía una vida mejor. Mi madre bajó la mirada, casi con desprecio. Lo que sabes son mentiras. Fue un escándalo. La ayudamos a irse porque los padres de esos muchachos querían devorarla viva. Me quedé helada. No dijeron más, solo me dejaron ahí, con la certeza de que el pasado de mi hermana era un espejo en el que ahora me obligaban a mirarme. El lunes siguiente fui a la universidad con la carta de suspensión aún quemándome las manos. Algo se sentía distinto. Profesores que me miraban raro, estudiantes que murmuraban.
Pronto me enteré, corría un rumor de que yo me acostaba con maestros a cambio de notas. Me llamaron a la dirección. Me dijeron que la noche anterior había habido vandalismo en el campus, pintadas en las paredes, carteles quemados, insultos escritos por todas partes. Según las cámaras, la persona tenía mi estatura y llevaba ropa idéntica a la mía. Incluso encontraron en el lugar un suéter y una bufanda que eran míos. Hasta mi firma aparecía en uno de los muros. Yo juré que no tenía nada que ver, pero no sirvió de nada. Me suspendieron de inmediato. Mientras revisaban el caso, no podía pisar el campus. Ya estaba juzgada. Volví a casa con la carta en la mano. Mis padres ni se inmutaron. Eso pasa cuando no tienes principios, dijo mi madre. Ahora entendemos lo que nos advirtió Javier, remató mi padre. Me quitaron todo apoyo. Y la semana siguiente empecé a trabajar en la empresa de mi madre, como si fuera una prisionera cumpliendo condena. Durante días le di vueltas a lo mismo. ¿Quién podía haberme tendido esa trampa con tanto detalle? Solo había dos posibles culpables, Javier o Álvaro. Ellos conocían mis horarios, mis cosas, mi ropa. Solo ellos tenían la información para hundirme. No aguanté más y fui a buscarlos. Los encontré juntos, a la salida de la cancha. Reían como si compartieran un secreto, como si todo lo ocurrido los hubiera hecho más cómplices. Me acerqué con un nudo en la garganta, grabadora escondida en el bolsillo de mi chaqueta, dispuesta a arrancarles una confesión. Pero cuando los enfrenté, actuaron como si yo estuviera loca. Álvaro me miró sorprendido. No sabemos de qué hablas. Javier, con esa voz pasiva-agresiva que tanto me irritaba, fue más cruel. Y ya basta, Carolina. No tienes vergüenza. Después de todo lo que hiciste, todavía quieres hacerte la víctima. Y remató con un golpe que me dejó sin aire. No eres más que una cualquiera que juega con dos al mismo tiempo. Me quedé helada. La grabadora no captó nada útil, solo mi humillación. Salí de ahí con el estómago revuelto, con una mezcla de impotencia y rabia que no sabía cómo descargar. Sentía que el aire me quemaba los pulmones. No había conseguido nada, solo más desprecio. Unos días después, cuando llegué de trabajar, encontré un ramo de rosas en la mesa del comedor. No tenía tarjeta, pero reconocí la letra en el sobre, era de Javier. Para que el olor de la experiencia no se te olvide, decía. Por un instante me emocioné. Pensé que tal vez era una señal, un gesto de reconciliación, una manera de decirme que aún quedaba algo entre nosotros. Corrí a ponerlas en el jarrón más bonito que encontré, como si fueran un tesoro. Pero a los pocos minutos, la casa empezó a llenarse de un olor insoportable. Mis padres salieron de sus habitaciones furiosos. Revisamos el ramo y lo encontramos. Entre las flores había una bomba fétida escondida. El hedor era tan fuerte que se impregnó en todo, las cortinas, los muebles, la ropa. Mis padres me obligaron a limpiar cada rincón. Yo, de rodillas, restregando como una sirvienta, mientras ellos me miraban con asco. Esa noche entendí que ya no quedaba nada de lo que yo había construido. Ni Álvaro ni Javier. Ni la imagen ante mis padres. Todo se había desplomado. Desde entonces, me mantengo en modo obediente. Mis padres creen que estoy cambiando, que por fin estoy aprendiendo la lección. No los contradigo. Los dejo creerlo. Porque sé que este castigo no es eterno. Y cuando se levante la vigilancia, voy a volver. Pero esta vez, haré las cosas de otra forma. Elegiré mejor a mis piezas, no cometeré los mismos errores. Voy a reconstruirme. Voy a recuperar esa experiencia universitaria que me arrebataron, y la próxima vez lo haré bien, mejor que cualquiera. Porque mi hermana no es un fracaso. Solo fue incomprendida. La juzgaron por lo que no entendieron, pero yo sí entiendo. Yo sé por qué lo hizo. Y si eso significa convertirme en otra vergüenza para mi familia, que así sea. Solo que yo lo haré mejor. Mucho mejor. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.